fe, a gozarnos, donde el Espíritu Santo nos ministró, nos llenó, y esto no tiene precio. Vale la pena madrugar un poquito, vale la pena soltar las cobijas, vale la pena, porque estamos peleando por nosotros y por lo que es de nosotras, ¿verdad? Amén. Dios me les bendiga grandemente a los que nos ven fuera del país. Que la palabra de hoy el Señor te ministre, mi amada. Por problemitas de salud, hoy mi esposo va a compartir la palabra de Dios. Sé que va a ser de mucha bendición y que esa palabra nos va a ministrar y nos va a fortalecer. Le pediré que pase. Que pase. Amén. Dios les bendiga. Hoy, como dijo mi esposa, pues la persona que compartía por salud no pudo estar. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es importante. Amén. Amén. Principalmente para las hijas de Dios, porque hoy es el enfoque, Pilares de Fe, es una reunión para mujeres. Amén. Amén. Y el tema de hoy se llama En Cristo somos iguales. Amén. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 26 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces es importante que entendamos nosotros esta palabra, porque Dios no hace acepción de personas. Hace un tiempo, cuando aprendimos un poquito acerca de la raíz hebrea, recuerdo con el apóstol Roberto habernos sorprendido en un libro de oraciones hebreas, porque había una oración que se hacía por la mañana, que era para que cada varón hebreo diera gracias a Dios. Pero esa oración decía: gracias Dios, porque tú no me has hecho ni un gentil, ni un esclavo, ni una mujer. Amén. Entonces nosotros nos sorprendimos bastante. Y fue cuando comenzamos a aprender que dentro de la estructura de la enseñanza judía, en la tradición de la ley de Moisés, pues había una serie de cosas que a las mujeres no se les permitía. Amén. Amén. Todas las distinciones que establecía la ley quedan hundidas en la fosa común que Dios ya proveyó. Amén. Amén. Sé que es fuerte esta expresión, pero es necesario entender que la ley fue abolida y que hoy estamos en el tiempo de la gracia, donde la ley del Espíritu de vida es la que reina. Amén. 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 Entonces el primer punto es: ya no hay judío ni griego. La palabra griego es la palabra Helén, que significa heleno, griego o habitante de Helas. Por extensión, persona que habita, que habla el griego, específicamente un no judío, debido a que era una lengua franca del Imperio Romano. El griego y el gentil vinieron a ser términos más o menos sinónimos. Los judíos tenían una gran barrera de separación con los gentiles,
a tal punto que algunos judíos ultraortodoxos y más radicales llamaban al pueblo no judío o gentil perros, en muestra despectiva. Los judíos consideraban a los gentiles inferiores. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ni pacto, ni promesa, ni descendían de Abraham. Amén. En la versión Biblia habla hoy, en Efesios capítulo 2, verso 14, dice: Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Amén. Es por eso que nosotros oramos por Israel y amamos al pueblo de la promesa y del pacto de Dios, sabiendo que somos el pueblo del pacto de gracia donde se derramó el Espíritu del Señor. Amén. En la Biblia Católica Jerusalén 1976, Pablo deja muy en claro que en Cristo esta diferencia entre judíos y gentiles fue totalmente eliminada. Y dice Efesios 2, verso 15, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Entonces significa que en la crucifixión, cuando Él resucitó, ya no había judíos exclusivos como el pueblo del Dios del pacto, porque ahora el Dios del pacto, Jehová, se manifestaba y se daría a conocer como el Padre a través de Cristo para todos aquellos que lo aceptaran. Amén. Amén. Y cuando lleguemos a la eternidad, ya ahí no habrán judíos ni gentiles, habrá una raza nueva, la raza de aquellos que recibieron el poder de ser hechos hijos de Dios porque creyeron en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Entonces es importante entenderlo. Segundo punto, no hay esclavo ni libre. En aquella sociedad antigua, los esclavos eran meros objetos vivientes. Aristóteles, uno de los historiadores romanos, llamaba a los esclavos herramientas animadas. O sea, una herramienta que respira. Vea qué terrible era vivir en ese tiempo. El creyente libre o esclavo, al ser bautizado por el Espíritu Santo, inmediatamente toda la diferencia social, tenía que desaparecer. Y tenían que llegar a ser tanto esclavos como libres, amos como siervos, una iglesia, porque habían sido bautizados con el mismo Espíritu Santo. Imagínense el concepto social. Había una batalla que nosotros no nos tocó vivir en estas culturas donde nacimos en Centroamérica, pero en ese tiempo había una batalla la cual Pablo tenía que enfrentar. Y a veces nosotros leemos rápidamente la palabra sin pensar, mis amadas hermanas, los conflictos que se encontraban en ese tiempo. Todo creyente, sin tener en cuenta su condición social, es igual a otro creyente, porque ahora son hijos de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad, autoridad legal, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y un ejemplo de la batalla de Pablo es cuando el esclavo Onésimo y su dueño legal, Filemón, son confrontados en la carta a Filemón por una intercesión del apóstol Pablo. Y en la traducción viviente Filemón 1:16 dice: solo que ahora ya no lo tendrás como a un esclavo, sino como a un hermano muy querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como cualquier persona. Qué tremendo la intercesión de Pablo, porque Filemón era un hombre que era el dueño, el amo de ese esclavo, pero ahora eran cristianos los dos. Y parece que se había jalado tortas. Dice que Onésimo se había jalado sus tortillas, ¿verdad? Porque estaba en la cárcel, algo había hecho. Pero en la cárcel, Pablo se lo encuentra y dice que lo engendra en sus prisiones. Qué tremenda formación. Y tuvo que mandarlo a la cárcel para ser discipulado. ¿A cuánto le gustaría estar en la cárcel? ¿Ah? Pero hay discipulado por Pablo. En este caso, aunque había una diferencia social muy marcada entre dueño y esclavo, como hijos de Dios, participantes de la iglesia de Colosas, eran iguales, eran hermanos en Cristo. Tercer punto: no hay varón ni mujer. Bajo la ley, el varón gozaba de grandes privilegios. Solo en el varón era practicada la circuncisión, que era una señal del pacto, era una señal de honra, de pertenecer a Dios. Diga, para las mujeres, Dios no instituyó ninguna señal o marca, porque si Dios lo hubiera querido, lo hubiera hecho. No hubiera sido necesariamente la señal que había, podría ser otra, en las manos, en el rostro, en la sien, no sé, estoy pensando. En contraste esto con el bautismo al cual se someten varones y mujeres por igual. Recuerde que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y tanto hombres como mujeres que han creído son bautizados. Amén. Entonces, qué tremendo entender esto. Pero en el tiempo de la ley mosaica, solo los varones eran capaces de ser reyes y sacerdotes, mientras que ahora, en el nuevo pacto, ambos sexos, según Apocalipsis 1:6, son reyes y sacerdotes para nuestro Dios mediante la sangre de Cristo. Amén. En lo antiguo, los varones tenían derechos superiores en las herencias, pero en la resurrección cesa la relación entre los sexos. En Lucas 20:35 dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Amén. Entonces quiere decir que lo del matrimonio es algo ordenado por Dios en este plano. Amén. Se argumenta que esta igualdad solo tiene que ver con el acceso a la salvación, pero la afirmación del apóstol no puede ser indiferente en el mismo versículo
donde es contundente y precisa. No hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre, no hay varón y hembra. En la vida práctica de la iglesia, que hace visible la realidad de la unión plena en Cristo, los hombres y las mujeres, los esclavos y los libres, los judíos y los gentiles, son uno, con los mismos derechos espirituales, porque en Cristo Jesús han quedado abolidas las diferencias y desigualdades relativas a la función eclesial. Esto lo digo según el comentario del diccionario exético del texto griego del Nuevo Testamento, doctor Samuel Pérez Millos. Amén. Entonces, si entendemos que hay una igualdad en Dios, yo no entiendo por qué hay sectores de la iglesia que persiguen el ministerio de la mujer. Solo son buenas para hacer tamales, solo son buenas para limpiar la iglesia. A las más espirituales les permiten cantar y dar la clase de pintar a Moisés en la escuela de niños. Pero no es así. No es así. Amén. Gloria a Dios. Amén. Punto 1. Las mujeres poseen todos los dones del Espíritu Santo. Amén. Si Dios dotó a la mujer con dones espirituales igual que al hombre, entonces pregunto, si solo los hombres pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, si solo los hombres pueden tener los 9 dones del Espíritu y los 8 carismas del Padre, entonces ¿para qué Dios los reparte? Ajá. Primera de Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es el que si se hubiese rapado. En Hechos 21:8 dice: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, y éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, vean qué interesante. Pablo dice que toda mujer que ora o profetiza. Aquí no está diciendo que le prohíbe. El evangelista, uno de los diáconos de la primera iglesia, tenía hijas que profetizaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Dios les daba esos dones. Sí. ¿O por qué Dios los da? Es ilógico que se le ponga un alto al ministerio de la mujer, a la función de la mujer en la iglesia, aunque las mujeres de aquí no digan nada. Es ilógico. En Hechos capítulo 2, verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días dice Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Entonces, ¿en qué quedamos? No es que solo los hombres. No es que solo los hombres. Entonces, ¿por qué dijo Dios que va a derramar sobre hijos y hijas? En Romanos 16:1 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Recuerde que un diácono es un ministro, un administrador de las cosas divinas. Sí, amén. No es cualquier cosa. Una diaconisa no es cualquier cosa. Es que en algunos sectores los han reducido solamente a recoger la ofrenda y limpiar el piso. Pero el diaconado bíblico es un ministerio. Sí, amén. Señor. Amén. Amén. Entonces imagínense cómo el apóstol Pablo, al cual se le aparecía Jesús y le dio revelaciones profundas,
va a recomendar a una mujer para ministerio, en el ministerio del diaconado, si estuviera errado el concepto? Sí, Señor. Romanos 16, 7, Biblia Latinoamericana, versión 95, lo traduce de la siguiente manera: saluden a Andrónico, ¿verdad qué buen nombre para un y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, son apóstoles muy conocidos y se entregaron a Cristo antes que yo. Amén. Usted sabe que el nombre Junias es un nombre más femenino que masculino. Y aquí dice que estaba preso y que era apóstol. Punto número 2, la situación histórica en Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Este es el pasaje que habla acerca del lugar de las mujeres en la iglesia. No se puede leer fuera de contexto histórico, por surgir totalmente de la situación en la que se escribió. Y el pasaje dice: la mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Aquí está el pasaje. Posiblemente durante la época del Nuevo Testamento las mujeres carecían de una educación adecuada. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que hace es prohibirles que enseñen. Como las mujeres carecían de suficiente educación, muchas habían aceptado falsas doctrinas y podían extender herejías mediante una enseñanza confusa. En otras palabras, este pasaje es el único y exclusivo de la situación histórica que se vivía en aquel momento, razón por la cual no hay alusión en él o de él en otro libro bíblico. Recuerde que para que algo se afirme en la Escritura necesita 2 o 3 testigos, pero esta es una Escritura solamente. No hay 2, no hay 3 para poder asentar una doctrina. Y se escribió desde el trasfondo judío. Para la ley judía no era una persona, sino una cosa que estaba totalmente a la disposición de su padre o de su marido. Acuérdense que los hebreos no veían a las mujeres como los hombres enamorados ven a sus mujeres, con flores y dindón, dindón, le daré una rosa. Nada de eso existía para los hebreos. Amén. Y se le prohibía aprender la ley e instruir a una mujer en la ley. Diga, las mujeres, ¿sí le podían echar? Sí, le podían echar A los cerdos a los cerdos comida. Las mujeres no tomaban parte en el culto de la sinagoga. Estaban encerradas aparte en una sección de la sinagoga, como si dijéramos un lugar especial donde no se les podía ver. Los que hemos ido a sinagogas sabemos que los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otro. Un hombre iba a la sinagoga para aprender, pero como mucho una mujer iba solo a escuchar. Las mujeres, los esclavos y los niños eran como una misma clase.
En los dichos de los padres, el libro escrito por el rabí Yosef ben Yohanan, se dice que tu casa esté siempre totalmente abierta para que los pobres sean tu familia, pero no hables mucho con ninguna mujer. ¿Por qué estoy usando estos escritos que alguna vez leí, estos párrafos? ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda lo que Pablo dijo. Y quiero que comprenda. Amén. Sí, amén. Otro dicho de los sabios hebreos es: cualquiera que habla mucho con una mujer trae desgracia sobre sí mismo y se aparta de las obras de la ley, y por último hereda la ajena. Amén. Entonces, ¿cuál era la misión de la mujer? Se la voy a explicar. Era guiar a los niños a la sinagoga, atender las cuestiones domésticas, dejar libre a su marido para que estudie en las escuelas de Torá y mantener la casa para él hasta que él vuelva. La lección de la Escritura la leían en la sinagoga los miembros de una congregación, pero nunca mujeres. Por eso habría sido quitarle honor a la congregación. Se escribió desde el trasfondo griego, y el trasfondo griego ponía las cosas doblemente difíciles. El lugar de la mujer en la religión griega era más bajo que en la religión hebrea. El templo de Afrodita en Corinto tenía 1000 sacerdotisas que se prostituían, pero era prostitución sagrada, y todas las tardes cumplían su función en las calles de la ciudad. ¿Cómo era que se hacía? Ellas salían a las calles de la ciudad, invitaban a hombres, entonces los hombres entraban, ponían una cantidad que estaba a la entrada del templo, donde había sacerdotes guardas que estaban cuidando, y luego iban y tenían relaciones. El templo de Diana en Éfeso tenía centenares de sacerdotisas que se llamaban Melisá, que quiere decir abejas, cuya función era la misma. Una mujer griega respetable llevaba una vida muy recluida. Vivía en una parte de la casa a la que no se accedía nada más que su esposo. No estaba presente en muchas comidas, casi nunca se le veía sola en la calle, no asistía nunca a ninguna reunión pública. El hecho es que un pueblo griego y las mujeres cristianas hubieran tomado parte activa y hubieran hecho uso de la palabra, la iglesia habría ganado inevitablemente la reputación de ser una guarida de mujeres livianas. Entonces, ¿por qué Pablo lo dijo ahí? ¿Por qué lo dijo? Porque se cree, según la historia, que las mujeres, como son buenas para hablar, se ponían a hablar en medio de la enseñanza. Y entonces Pablo, que había nacido judío y que murió judío, pero con el Señor Jesucristo en su corazón, activó algo que estaba él acostumbrado, que las mujeres se callen en la congregación. No permito que enseñen al hombre, porque posiblemente alguna estaba diciendo algo, pero no era una norma que impidiera que las mujeres sirvieran a Dios, como le leí anteriormente. Porque la situación histórica y cultural en 1 Corintios 14 dice: pues si Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres, hagan silencio en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también bajo la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Algunas definiciones en griego nos ayudarán a aclarar un poco más este tema. La palabra mujer que se usa es la palabra june, que significa específicamente esposa. La palabra calle es la palabra del griego sigao, que significa guarde silencio. La palabra hablar es la palabra griega laleo, que se traduce como una prohibición a hablar durante la reunión. En otras palabras, ¿cuántos me están entendiendo? Amén. ¿Me están entendiendo? Sí. En otras palabras, a las esposas se les manda guardar silencio y no hablar durante las reuniones. Ahora póngase a pensar, si nunca se veía. El único lugar donde se veía era la iglesia. Y si eran mujeres como las que hay aquí, dotadas con la palabra. Amén. Imagínense. Imagínense nada más. Aleluya. Entonces la interpretación es: lo que Pablo prohíbe a las mujeres no es manifestar dones espirituales, es que no hagan desorden. Ya que en ese tiempo los hombres y las mujeres no se sentaban juntos, por lo cual llevaba a generar desorden al preguntar algo. Entonces imagínense los hombres sentados del lado derecho, las mujeres del lado izquierdo. Y entonces el apóstol Pablo diciendo, la gracia de Dios es suficiente. Y entonces imagínense que está la esposa del lado izquierdo y le dice al esposo: oíste, mi amor, como tú me dijiste. Y el esposo le contesta: así es, pero cállate. Porque la gracia de Dios todo lo puede. Y entonces otra mujer le dice a su esposo: oíste, para entrar en competencia, usted sabe, oíste, tú también me enseñaste bien. ¿Qué tenía que decir Pablo? Prohíbo a las esposas que hagan desorden mientras doy la enseñanza. Amén. Amén. Las mujeres no dejaban que el culto continuara porque había mucha interrupción. Como en el saludo de Pablo, exhorta a la congregación a ser ordenada, ya que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Amén. La Biblia no asigna papeles sociales o eclesiásticos rígidos a los hombres o a las mujeres, pero sí deposita en los maridos la autoridad y el deber de fungir como la cabeza en la familia. Punto 4. Coherencia de los argumentos del apóstol Pablo referente al orden de la creación. Cuando Pablo se refiere acerca de la autoridad del hombre sobre la mujer, dice que hay un orden en la creación. En 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Y tampoco fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En 1 Timoteo 2:13
porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero debemos notar que usa el mismo ejemplo de la creación. Diga, primero el hombre, para dar dos órdenes totalmente distintas. Una es para que la mujer se cubra la cabeza al momento de profetizar y orar. Y otra es para que la mujer no enseñe. En 1 Corintios 11:5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Amén. Entonces significa que tenían que cubrirse la cabeza para poder enseñar. ¿Por qué? Porque la cultura del lugar tenía a la mujer oprimida. Entonces Pablo, con la sabiduría de Dios, diga, con la sabiduría de Dios, La sabiduría de Dios. utilizó una estrategia para que así, diga, así, no fuera tan duro el golpe cultural cuando la mujer se levantaba a orar o a profetizar. Pablo da el mismo ejemplo para dos situaciones distintas. Entonces, aunque el primero es uno y el segundo es ocasional, la situación de acuerdo al momento y a la circunstancia es la misma. Una mujer con cierto corte de pelo en aquellos tiempos, ese corte de pelo era parte de la vestimenta o el atuendo para decir a qué templo pertenecía y a qué diosa o dios pagano servía. Entonces, ¿cómo se hacía la diferencia? ¿Cómo se hacía la diferencia? Cuando las mujeres se cubrían. Ahora, si usted quiere cubrirse, pues ya en este tiempo no, porque nosotros no vivimos ni en Corinto ni en Éfeso. Sí. Y hasta donde yo sé, ninguna de ustedes fue servidora de Diana, ni de ninguna de esas diosas falsas, ¿verdad? Amén. Pablo no quiere que las mujeres de una congregación determinada hagan desorden. En otro pasaje, Pablo no quiere que las mujeres de una congregación determinada hagan cosas sin cubrirse la cabeza. Entonces tomemos el argumento como transculturalmente aplicable en un caso y en otro. Entonces quiere decir que Pablo le estaba hablando a Corinto de una forma y le estaba hablando a Éfeso de otra forma. Así es. Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Señor. Si la justificación de Pablo del orden de la creación hubiera sido como Adán fue primero, entonces la mujer debe callarse. Pero Pablo no dijo eso. Pablo lo que dijo es: no enseñen, no hagan desorden. Amén. Deben de estar calladas en silencio. Porque él hace la prohibición en una iglesia. Diga, en una iglesia. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. 1 Corintios 11:6, porque si la mujer no se cubre y se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón.
porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Entonces debemos entender que el orden de la creación fue establecer, porque a Dios le plació primero al hombre, que la mujer saliera de la costilla del hombre, y entonces radicalmente la ley mosaica se agarró de ahí para someter a la mujer a un estado donde prácticamente solo servía para cocinar y criar hijos. Era algo cultural en el tiempo antiguo. Amén. Sí me estoy explicando, sí me están entendiendo. Levanten la mano los que me están entendiendo. Sí, amén. Yo sé que ustedes tienen carilla, pero... Por tanto, puesto que las mujeres ya no tienen que cubrirse la cabeza mientras oran, tampoco tienen que atender la prohibición de Pablo de no enseñar o ejercer autoridad sobre los hombres. ¿Por qué? Porque no estamos ni en Éfeso, ni estamos en Corinto, ni vivimos hace 2000 años. Bueno, como que no entendí. Sí, amén, amén, amén. Punto 5. Consejos. Otra cosa que debemos de ver con atención en estos dos pasajes, a la iglesia en Corinto y a la iglesia en Éfeso, son dos expresiones que Pablo usa y deja ver que son consejos. Primera de Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En Corinto se refiere al atavío de las mujeres, pero dice que son instrucciones. En Timoteo está dando instrucciones acerca de la oración. No es la primera vez que el apóstol Pablo deja en claro, una, cuando son opiniones personales, y dos, cuando es doctrina. En primera de Corintios 7:8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno que les fuera quedarse como yo, sin casar. En primera de Corintios 7:12 dice, y a los demás os digo, no el Señor, yo lo digo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí? ¿Estaba sentando doctrina o estaba dando un consejo? Entonces debemos entender. Amén. Amén. Punto 6. Prueba doctrinal. Es importante dejar en claro que la palabra, siendo escrita por muchos hombres, pero inspirada por un solo Dios, es un sistema doctrinal que concuerda perfectamente una y otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay algunos sucesos que están escritos una sola vez y que no hay más relación ni comentario en ninguna otra cosa. O en casos como los votos de Jecté al ofrecer holocausto a quien saliera a recibirle. ¿Se acuerdan de Jecté? Jecté dijo, sacrificaré a quien llegue a recibirme. ¿Y quién salió a recibirlo? Su hija. ¿Cuál fue el sacrificio? Fue que Jecté se volvió en un asesino, que era prohibido en la ley.
Se volvió un asesino, Jefté. Mató a la hija. ¿Verdad que no? ¿O sí? No, hay algunos que dicen que la mató, pero no es así. Ella renunció a casarse. La muerte de ella era que al permanecer virgen sin esposo, no tendría descendencia. ¿Ustedes saben eso o no saben eso? Porque hacen una carilla así como que. Dice en el verso 39, pasados 2 meses volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre de Israel de año en año, y iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Gabalita 4 días al año. ¿Por qué? Porque dice que ella se fue durante 2 meses a llorar su virginidad. Entonces imagínense una generación, las otras doncellas se casaron, pero todos los años iban. ¿Y qué era lo que hacían? Se reunían con ella y lloraban. Porque el único propósito de la mujer prácticamente era cuidar el hogar. Privar de eso a una mujer por un voto hecho a Dios y que ella lo aceptara era algo tremendamente fuerte para Israel. Cosas como la ira de Sansón, que dice que quemó viñas y olivares de los filisteos. ¿Pero por qué lo hizo? Por enojo. Son cosas que no se repiten en la Biblia. Amén. La ira de Eliseo cuando maldijo a los 42 y fueron comidos por osos. Segunda de Reyes 2, 23, 24, 25. La muerte de Juan el Bautista decapitado por el capricho de Herodes. En Mateo 6, del verso 22 en adelante. Son cosas que no se repiten en la Escritura. Amén. Por lo general, cuando esto sucede, simplemente Dios ha permitido que esto quede registrado como parte de la historia, pero jamás como un motivo doctrinal, ya que no hay una réplica, evocación en ningún otro libro. Fueron sucesos puramente históricos que por una razón o circunstancia se tuvieron que hacer, pero no se repetían. Diga, no se repetían. Y menos nosotros tenemos que evitarlo. Asimismo, los 2 casos específicos en Timoteo y en Corinto cumplen estas mismas características, ya que son propios de un hecho histórico y circunstancial, de murmuración, chisme o desorden en determinada iglesia, pero jamás tienen la connotación de ser una doctrina firme. Ya que el mismo Jesús, al hablar de temas doctrinales con la samaritana, al dejarse tocar los pies de una prostituta, al sanar a una mujer menstruosa, al tocarlo, y al presentarse por primera vez después de resucitar a María, hace un antes y un después de la condición y la posición de la mujer, antes en la ley y hoy en la gracia. Punto 7, ya vamos terminando. Cristo y la iglesia, el varón y la mujer. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mujeres, ustedes se sujetan al Señor. Amén. Pues sujétense el viejo.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo tiempo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Diga, si el varón y la mujer son tipos de Cristo y la iglesia, entonces, ¿qué posición venimos a tener como iglesia si continuamos relegando a la mujer en su papel ministerial? Juan 17:21, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno. Solo los hombres. No. ¿Ah? ¿Es para que sea uno solo con los hombres? No. Con las vejillas también. Sí. ¿Ah? La gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, hombres y mujeres, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como a mí me has amado. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por lo cual agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Pero ahí dice que Él es el primero de los hombres, nada más. No. No. Ahí dice de todos. Todos. Amén. Amén. Y seguimos. Pero ya pueden ir preparando. En primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, hombres, sois linaje escogido. ¿Verdad que no? No. Ahí le está hablando a toda la iglesia. Amén. Hombres y mujeres. Amén. Amén. Viejos y viejas. A todos. ¿Ah? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Amén. Quiere decir que las mujeres tienen que anunciar las virtudes de aquel Sí, amén. que las llamó, igual que los hombres. Amén. Amén. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero hoy has alcanzado misericordia. Amén. Aleluya. Ven qué interesante es. Ya vamos terminando. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó, varón y hembra. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. No vuelva a ver a nadie que se mueven sobre la tierra. Amén. ¿A quién se lo dijo? ¿Solo al hombre? No. En la primera creación, que fueron creados por el dicho de Dios, les dio la misma facultad. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, desde el principio, diga, desde el principio, Desde el principio. diga, el hombre y la mujer son similares, son semejantes en la ordenanza que Dios da. En Efesios 5:33,
Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer así como a sí mismo, y su mujer respete a su marido. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a los dos por igual les dijo: fructificar y multiplicar, y llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. Diga, a los dos les dio la capacidad de ser fructíferos, de tener multiplicación, de juzgar la tierra y de tener autoridad. Amén. Dios no hizo distinción entre los dos, sino hasta después del pecado original, que es cuando se levanta la barrera entre el varón y la mujer. Pero Cristo en la cruz ya destruyó ese muro divisorio que había entre los dos, y en su cuerpo son miembros de un mismo cuerpo en Cristo. La mujer nunca podrá olvidar, sin importar qué don o ministerio o cargo ocupe o cuánto reconocimiento reciba, no puede olvidar que su esposo es autoridad sobre ella, así como Cristo es autoridad de la iglesia. Pero el esposo nunca debe olvidar que debe respetarla. Amén. Ajá. Debe de sujetarse a Cristo, Ajá. él, para que ella se sujete a él y lo honre Amén. como varón. Amén. Sí es amén. Y que por respeto, honra y amor verdadero, tanto el varón y la mujer son iguales en el pacto de gracia en que vivimos. Póngase sobre sus pies, porque la autoridad legal que hay en el uso del nombre de Jesucristo, yo declaro que esta palabra es una semilla incorruptible que ha sido sembrada en el corazón de ustedes presentes y de toda mujer que vea esta enseñanza, para entender que en Cristo somos iguales, que no hay diferencia, que tanto Dios puede llamar a un hombre como una mujer, y que los ministerios de Efesios 4:11 no son exclusivos para los hombres, sino que hay hombres y mujeres, apóstoles, hay profetas, hombres y mujeres que son pastores, que son evangelistas y que son maestros. De los 5 ministerios son para hombres y mujeres de Dios, que Dios en su preeminencia llamó para este tiempo. Sean bendecidas en el nombre de Cristo Jesús.